Bienvenidos a un nuevo episodio de Política Nacional. Y hoy tenemos una excelente entrevista con un amigo de años, político, empresario, Fellito Suberví, quien es el presidente del PRM en el Distrito Nacional y también el director general de la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo, CAS. Gracias, Fellito, por estar conmigo aquí en Política Nacional. Gracias, Ramón, a ti. Un placer compartir contigo y tu audiencia en mi segundo podcast que hago. Qué bueno, ¿no? Para Para nosotros. mí es un placer estar aquí contigo. No, para nosotros un honor y para mí significa mucho que estés aquí con nosotros por la relación que tenemos de años, primero con tu padre, don Fello Suberví, quien fue quien me abrió las puertas del PRD y me llevó a la política, y tenerte aquí hoy, para mí es un honor tener a un hijo de don Fello Suberví, que también ha hecho un legado y un nombre propio en la política. Así es. Háblanos un poco de eso, Fellito, porque yo cuando te conocí, yo no te conocí siendo político. Claro. En el ambiente, cuando yo iba a la casa de don Fello, yo bien joven, tú no te veías en las reuniones, tú siempre estabas, don Fello siempre hablaba de su hijo, el ingeniero, que estaba en las empresas, que no le gustaba la política. ¿Cómo fue ese crossover de tú llegar entonces a la política? Qué bueno que tú pones ese tema, porque mucha gente entiende que como yo nací y me crié en el mundo de la política, un padre político toda la vida, por ende yo entré a la política por eso. Sí, sí. Y sin embargo, como tú bien dices, yo era apático a la política, como la mayoría de jóvenes que no le gusta la política. Y tú lo acabas de decir, yo iba donde mi papá, yo lo que estaba dedicado a mi sector privado, en mi construcción, en mi profesión y demás. Sin embargo, al pasar los años, y ya mi papá estaba de salida en ese momento, vamos a decir, y también un pique que yo cogí con los políticos una vez, yo lo he hecho otras veces esta historia, de que en mi sector privado se hacían muchos abusos de poder con los ingenieros, para la permisología, para muchísimas cosas. Y yo me molesté tanto una vez que yo dije, yo me voy a participar en política. Además, el apellido de mi papá no podía ir zafacón de la historia, porque ya él va de salida. Ninguno de sus hijos le gustaba la política en ese momento. Y yo decidí participar, pero inicialmente, no como dice mucha gente, no, que tú lo lleves en la sangre. Ujú. Puede ser que haya un poquito de sangre en eso, pero no fue la razón principal de yo participar en política. Por eso tuve que yo hablo con tanta autoridad muchas veces, en el sentido de que yo digo, grábenme que yo voy a hacer esto, mire, yo voy a hacer aquello. Y yo mi palabra cuando la empeño la cumplo, aunque tenga que hacer lo que tenga que hacer. Por eso soy muy cauto a la hora de empeñar la palabra. Y nada, y yo me senté un día con mi papá en la casa y le dije, mira, ¿tú sabes qué? Tú vas de salida, ya yo creo que yo decidí participar. Y él mismo me dijo, no breguen con la política, tú eres un profesional próspero, ingeniero, en el sector No te metes en privado, eso. hay que sacrificar mucho, hay que... Yo le dije, sí, pero yo lo que entiendo, papi, que en este país, si gente con la personalidad y la mentalidad que uno tiene no se introduce, no participa en la política, de diferentes aspectos, de diferentes ámbitos, pero si no participa, ¿qué será de este país? ¿Quiénes son los que van a participar en el tema o quiénes son los que nos van a gobernar a nosotros durante muchos años? Entonces, lo convencí. Empecé con una carrera aspirando a una diputación por la circunscripción número 2. Eso mismo te quería preguntar, porque tú iniciaste aspirando a diputado, creo que aspiraste 2 veces a diputado, pero no llegaste a ser candidato. Entonces, háblanos de esa parte, no sé si era eso lo que ibas a decir, Sí, porque por ahí iba. empezaste tus aspiraciones, pero no llegaste a ser candidato, o sea, no te presentaste en la boleta. No, lo que pasa ¿Qué es, pasó ahí? bueno, la primera vez que yo aspiré a diputado, yo reuní al equipo de mi papá porque tenía que empezar con un equipo y ellos, eh, todos estábamos evaluando la posibilidad por cuál circunscripción iba a participar. Y en ese momento había un vacío de liderazgo importante en la circunscripción número 2. Entendimos nosotros en ese momento. Y decidimos arrancar por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Y empezamos a caminar. Señores, y Ramón, a mí nadie me conocía. Y yo terminé en esa precandidatura, porque como tú dijiste, por un tema de negociaciones de arriba, como yo digo,
en ese momento, cuando no había una ley que protegiera al precandidato, a la figura que participe en esto, que ya ahora hay una ley, que yo fui artífice de la ley la segunda vez, pero la primera vez no tenía forma de cómo defenderme. Y vino un proceso de negociación arriba, donde había unos acuerdos previamente, pasaron algunos dirigentes de otros partidos a formar parte de ahí, y me tuvieron que dejar fuera de la boleta la primera vez, con más del 80% de la estructura del partido apoyándome. O sea, yo iba a ser un bastión en la circunscripción número 2 en ese momento. Y porque le hemos dedicado a la política mucho tiempo y en ese momento le dedicamos mucho tiempo también a la circunscripción. Nada, me dejaron fuera de la boleta. Yo tuve la oportunidad de decidir si volvía al PRD o si me quedaba en el partido a cambio de nada, ¿eh? O sea, quedarme en el PRM a cambio de nada en el momento. O sea, del otro lado me ofrecieron Villas y Castilla, vamos para el gobierno, vamos a esto, aquello. Yo, entre las conversaciones que tuve con mi papá, le dije, óyeme, yo me metí en esto por una carrera política y por construir un legado, no para hacer negocio ni buscar más dinero, porque al final yo tengo mis empresas que son prósperas, o sea, y están ahí, o sea, siguen produciendo. Y yo entendía que y te lo digo con dolor, vamos a decir, con pena, yo entendía que en el PRD en ese momento no había futuro de crecimiento. Sin embargo, en el PRM sí había una oportunidad de crecimiento. En efecto, mi papá regresa al PRD, que construimos el PRM en su momento. Mi papá decide volver al PRD por un tema de las aspiraciones de la alcaldía y demás, que eso, a mí no me gusta hablar mucho de eso, pero ya ahí está la historia. Y nosotros nos quedamos, a cambio de nada, apoyamos a Luis Abinader en el 2016, ya que era candidato. Y en un acto que estaban haciendo en el partido allá abajo en el... ¿La César Nicolás Penso? No, en el puerto de... Puerto de Sanssouci, que estaban haciendo una actividad y grandísima. Yo fui, me aparecí allá, me subieron a tarima, eso se vino abajo, o sea, como yo fui responsable y leal a mi partido y me quedé en el PRM y nada, pasó eso. No ganamos las elecciones, como en efecto pasó en ese momento. Y vino una reestructuración del PRM internamente, de una manera inteligentísima. Hipólito Mejía y el presidente Luis Abinader dieron la oportunidad a un grupo a todo el que quiera aspirar, joven inclusive. Y tú miras la renovación del PRM, o sea, José Ignacio fue presidente de esa convención. Claro, Carolina. Muy joven. Carolina, secretaria general, mujer. Joven también, porque si no me mata si no le digo joven. Claro. Y nosotros y muchos más formamos parte de esas aspiraciones. Yo decidí montar una candidatura a la presidencia del partido aquí en la capital. En la capital. Gracias a Dios, para no entrar en mucho detalle, logramos ganar la presidencia en ese momento con una manera contundente. Y yo siempre decía, yo tengo que ganar esta presidencia más que la diputación, porque todo el mundo me ve hacia abajo como el hijo de Fello. Yo necesito que la gente me vea de frente, como un dirigente político que tiene liderazgo, que tiene carisma. Y en efecto así lo logramos, ganamos la presidencia del distrito, y luego de eso vino el proceso ahora en el 18, 19, ahora hace unos años, 18, 19, y yo volví a montar la candidatura a diputado nuevamente, pero con mucho más fortaleza, porque nosotros nos dejaron fuera de la boleta. Cogimos un mes de vacaciones, como yo digo, lloramos trabajando y arrancamos y seguimos trabajando como si estuviéramos en campaña hasta el último día, cuando ya vimos una realidad. Nosotros íbamos en la boleta, ya yo estaba en el número 5 inclusive, yo vi el borrador de la boleta de la Junta. Me acuerdo de la valla tuya, impresa. Yo firmé todo y todo. Entonces, por un tema de una mala estructuración del partido en la documentación que envió a la Junta,
Uno de los precandidatos que participó, o sea, te pongo en contexto. Cuando el partido fue a convención, nosotros estábamos reservados y quedaban 2 plazas y en ese momento, cuando se hizo la convención, el partido dijo, el que ganó en primer lugar, fulano de tal, el que ganó en segundo lugar, fulano de tal, el que ganó en tercer lugar, o sea, lo estructuró diciendo que fueron ganadores. Entonces, uno de los precandidatos tomó eso, fue a la Junta, al Tribunal Superior Electoral, impugnó esa parte, y entonces había una disyuntiva de que se le dieron ganancia de causa a él, y nosotros fuimos a hablar, a conversar con él, y el presidente, el mismo Luis Abinader como candidato habló con él, diciendo como que el que tenía la fortaleza para sumarle a la candidatura presidencial y sumarle a la circunscripción era yo. Bueno, el asunto es que no se pudo cuadrar. Se batió ese tema, había que quedaba un espacio, entonces yo no iba a entrar en una discusión con Alfredo Pacheco, que es un buen amigo, un buen dirigente de muchos años, y además yo estaba convencido 100% de que Luis Abinader iba a ser presidente. Y yo me senté con el candidato en ese momento, que era Luis Abinader, y le dije que yo lo iba a apoyar bajo ninguna circunstancia, que lo iba a apoyar sin nada a cambio. Y él nos apoyó, nos accedió, hicimos compromisos políticos y el presidente me cumplió. O sea, nosotros hablamos yo le solicité, yo le dije, ¿me te vas a ser presidente? Yo estoy convencido de esto, yo lo voy a ayudar, ¿dónde usted me necesita? Yo soy un soldado y vamos a trabajar, que usted va a ser presidente. Y cuando usted llegue al gobierno, nosotros lo que queremos es hacer una buena gestión para el país, para el gobierno, para el partido y para mi carrera política. Y en efecto, así hemos trabajado. Escuchando eso de tus primeros años en política, tuviste momentos dulces, momentos también amargos, porque tú me dices, bueno, en esto del 2015 al 2020, aspiraste 2 veces a diputado, no pudiste ser candidato, pero ganaste la presidencia del PRM en el Distrito Nacional. ¿En algún momento te pasó por la mente decir, yo voy a soltar esto de la política? Porque tú viniendo del sector empresarial, tú dices, bueno, ¿qué voy yo a joder con esto ahora? Me pasó 2 veces. Bueno, me pasó la primera vez, más que todas las veces. Y me pasa cada rato también. ¿Todavía te sigue pasando? Sí, porque a veces uno trata de hacer las cosas de manera correcta y entonces a veces una papeleta, como digo yo, de 2,000 pesos para gustar a todo el mundo, pero a veces hay comentarios de manera injusta y uno lo que tiene que trabajarse es eso y curarse en salud. Pero en el 2015, cuando yo aspiré, que yo invertí muchísimo tiempo y recursos en ese sentido, y venía así de la noche a la mañana, yo tenía todo estructurado, todos los escenarios posibles, incluyendo ese, de que me dejaran fuera de la boleta. Y de todos los escenarios, el único que se dio fue ese de dejarme fuera de la boleta. Sin embargo, en ese momento yo dije, yo no voy a seguir en esto porque no vale la pena en el momento. Sin embargo, yo tuve varias conversaciones con mucha gente que me apoyó y me asesoró y me dijo, óyeme, estos son alta y baja, la política es alta y baja. Y eso es un testimonio que yo puedo expresarle a la juventud y a la gente en sentido general, que vale la pena estar en política. Al final, yo lo digo de una manera jocosa, pero los diputados van y me visitan a mí. Claro. Si estuviera yo en el asiento del frente en ese momento, si no fuera, son cosas del destino. O sea, al final lo único que tiene que seguir es ser perseverante, seguir adelante y cuando te den la oportunidad, porque los momentos llegan, en política tiene esa ventaja, que los momentos llegan, lo que hay que ser paciente y esperar, y cuando te den la oportunidad hacer las cosas de manera correcta y que la gente se sienta, que tu familia se sienta orgullosa de ti, pero sobre todo también la gente, y que lo que tú prometiste que ibas a hacer, lo cumplas a cabalidad. ¿Qué dice tu familia luego ahora de tu ejercicio público, después de trabajar tanto a nivel sector privado? ¿Cómo se sienten ellos de verte ejerciendo la función pública con tanto esmero como lo ha hecho? Tú sabes que la mayoría de tu mamá, tus hijos, de los políticos siempre dicen, no, la familia, y en efecto es así.
No, la familia, la esposa no le gusta la política, a los hijos no les gusta. O sea, eso siempre pasa en el entorno familiar porque es muy sacrificado. O sea, uno tiene que dejar de dedicarle tiempo de calidad a la familia para dedicarlo a los compromisos políticos. Porque es una vocación y es una decisión que hay que socializarla. En principio mi esposa no estaba muy de acuerdo, pero como todo, en estos 24 más 3, 27 años juntos, siempre hemos sido un equipo y mi familia y mis hijos son mis amigos, mis mejores amigos, y nosotros somos muy unidos y conversamos en ese sentido. Mi mamá fue la primera que me promovió, me dijo, tú tienes que meterte en este país, necesita gente como tú, que transforma las cosas, que mejora, que piensa. Y vemos que te apoyan de verdad, porque yo he visto fotos en las inauguraciones de la que va tu familia, tu esposa, tus hijos, tu mamá, que es un buen mensaje también, que no vemos a todos los funcionarios, que la familia quizás involucrado en el quehacer diario de la institución que dirige. Sí, no, es sumamente importante ese apoyo, ese espaldarazo de la familia, que es o sea, es tu núcleo y es tu soporte principal con esta vorágine que es la política. Pero yo también siempre he invitado a la juventud y a la gente que se la pasa, y yo me alegro cuando veo jóvenes como tú involucrados en este tema de la política, con deseo de transformaciones positivas para mejorar la calidad de vida del país, de la gente, pero también para tener futuro, o sea, y poder pasar a la historia tal vez con legados y de manera importante. No haciéndolo para que te lo agradezcan, sino por una vocación personal y una satisfacción personal del deber cumplido. Eso es vital, porque si no, tú pasas mucha desilusión en el tema de la política. De la política. El PRM en este año cumple 10 años. Tú fuiste de sus fundadores, su segundo presidente en el Distrito Nacional. La primera fue doña Milagro Ortiz Bosch. ¿Cómo tú vislumbras el futuro del PRM ahora, luego de 10 años, y llegar al poder tan rápido? O sea, que en la historia quizás los partidos políticos vemos que duran años en llegar al poder luego de su formación. ¿Cómo tú vislumbras el PRM ahora en los próximos años? Yo he dicho en otras ocasiones, y te mencionaba al principio que yo vi futuro en el PRM como en efecto ha pasado. Y es bueno recalcar, el PRM en 2 años sacó 35%. En sus primeras aspiraciones con Luis Abinader a la cabeza, sacamos un 35%. A los 4 años, o sea, 6 años de fundado, llegamos al gobierno. Y rompimos con todas las pronósticos, vamos a decir, para no decir otra palabra, de que el PRM-PRD en ese momento, ¿no verdad? No repite 2 veces. No repite 2 veces. Sin embargo, ahora ya rompimos con ese maleficio, vamos a decir, y logramos de manera contundente, con mayor popularidad en la segunda vez, que es una oportunidad, pero también es un compromiso que tenemos con el país. Y en estos primeros 4 años de gobierno hemos tenido muchísimos retos, como gobierno y como partido, y en este segundo periodo tenemos mucho más retos. O sea, vienen alrededor de 6 procesos en estos 4 años. Y es un reto mantener la unidad, que es lo principal, y también la dirigencia cohesionada con el gobierno. Por ejemplo, nosotros tenemos ahora en el año que viene un proceso de renovación de las autoridades interna completa. O sea, ahí van a tener oportunidades jóvenes como tú, si deciden participar en un espacio dentro del mismo partido. Que es un reto mantener la unidad, porque cuando tú y yo competimos, aunque sea en buena ley, y yo te gano a ti, ese triunfo, bien o mal, tú entendías que tú ibas a ganar y te sientes mal, entonces hay un poquito de que pasa la mano. De dolor, vamos a decir, y eso también hay que tratar de mantener la unidad, que es lo que nos ha llevado a nosotros a repetir 2 veces el gobierno, y que nos va a llevar a nosotros, no me cabe la menor duda, a continuar en el gobierno. Claro, eso tiene muchos factores que te voy a ir mencionando. El segundo proceso que viene es ya elegir alcaldes, regidores internamente.
El tercer proceso que viene es elegir senadores y diputados. Y el cuarto proceso es la candidatura presidencial. Son 4 procesos internos que tenemos que llevar a cabo y mantener la unidad en ese sentido. Y después vienen 2 procesos que ya después que tú logras estos 4 cohesionados, ya lo que es la alcaldía y las alcaldías y las regidurías a nivel nacional, ya el partido ahí, si unificamos con Dios mediante, que va a pasar así, podremos mantener una gran cantidad de alcaldes y regidores. Y después viene entonces la candidatura presidencial en el 28, porque aquí nada más se menciona las candidaturas presidenciales, pero no estamos viendo, o por lo menos algunos no están viendo los procesos que hay que agotar antes de llegar a la candidatura presidencial. A esa. Pero, y viene la sexta, que es la candidatura presidencial con los senadores y los diputados. Pero en todo ese lapso de tiempo, estamos hablando en 3 años, hay que hacer todo eso, 4 años máximo, 3 años y medio que quedan. También hay que mantener cohesionado gobierno-partido. O sea, tenemos un reto importante de mantener esa unidad entre el partido y el gobierno. Pero también el otro reto, que es aún mucho más grande, es hacer un buen gobierno. O sea, si nos enfocamos en candidaturas particulares de presidente, de senador, o sea, y no nos enfocamos en el gobierno, al final todo el que aspire a una posición, ya sea de regidor hasta alcalde o senador, diputado y hasta presidente de la República, con un gobierno que no me cabe la menor duda que va a ser un tremendo gobierno, va a ser mucho mejor que los primeros 4 años. La gente no va a valorar eso si hacemos un gobierno que la gente que no llene las expectativas. Que no llene las expectativas que la gente está esperando de nosotros. Entonces, yo por eso estoy muy enfocado y siempre exhorto a los que aspiran, no solamente a los que aspiran a la parte presidencial, que se enfoquen en hacer buenas gestiones, y que ayudemos al presidente Luis Abinader a terminar un mandato que nos sintamos orgullosos como funcionarios, como dirigentes y como PRMistas. Tú que manejas números, el PRM luego de unas elecciones del año pasado, 2024, que ganó con una mayoría amplia en los senadores, en los diputados, en la parte municipal y en la parte presidencial también, ya casi a 1 año de ese proceso electoral, ¿cómo se mantienen los números del PRM como partido, pero también la simpatía del presidente Luis Abinader, que desde su primer mandato se ha mantenido bastante alta, no solamente en el país, sino a nivel de Latinoamérica, entre los presidentes? Sí, tú sabes que las encuestas son del momento. Fotografía del momento. Fotografía del momento. Si nos llevamos de las encuestas de ese momento, yo soy del partidario de utilizarla mucho para trabajo y para ver dónde podemos mejorar. No para posición. Es importante a veces usarla para posicionamiento, pero al final, esas mismas encuestas que hoy te dan números que te benefician, posiblemente serían las mismas encuestas que al final de un proceso no te den esos números que te benefician. Por eso me gusta siempre usar las encuestas para método de trabajo. Y te hago esa acotación porque si nos llevamos de las encuestas, en este proceso, cuando el partido o el gobierno había mencionado el tema de la reforma, o sea, se perdieron una cantidad de puntos que se pensó en un momento tal vez que eran irrecuperables. Sin embargo, en el transcurrir de los meses ha habido una mejora sustancial en la imagen del gobierno, la imagen del presidente y el partido. La última encuesta que vimos en la dirección ejecutiva, el PRM estaba en un 43, 44% como partido solo, que es sumamente bueno después de casi 5 años y mantener eso. Eso quiere decir que seguimos siendo el partido más grande del país y con la mayor fortaleza. Seguía la Fuerza del Pueblo con un 23, 22%. Y después el PLD con un 12, 13%. O sea, y había un número de indecisos. Y eso lo que nos puede traer la atención no es a confiarnos, sino a trabajar para mantener y mejorar esos números. Eso es vital. Y el presidente del partido y el presidente de la República está muy enfocado en
y muchos de nosotros también, enfocados en mantener esos números con una buena gestión, con un gobierno transparente, con un gobierno eficiente y con ejecutorias que se prometieron y se están cumpliendo. Lo que pasa es que la burocracia estatal ha retardado algunas de esas promesas, pero están en ejecución, muchas de ellas, y que yo por eso te digo que no me cabe la menor duda que este gobierno va a ser mucho mejor que el anterior, porque tuvimos un año de pandemia en estos 4 años anteriores. Sin embargo, en este, yo entiendo que van a haber, como en efecto está pasando, muchos resultados de los compromisos que el presidente asumió la primera vez que entró y la segunda vez ahora que está en su segundo periodo. Háblanos ahora del Fellito en la CAS. Tú cuando llegaste a la CAS en el año 2020, esa visión que tú tienes a nivel empresarial, ¿cómo aplicarla al sector público? ¿Y qué tú encontraste ahí cuando llegaste? O sea, ¿qué viste cuando tú llegaste a la CAS de diferencia en el sector público, sector privado? ¿Y cómo ha sido esa gestión en estos Tú años? sabes que cuando yo entré a la función pública, yo nunca había trabajado en el Estado. O sea, yo fui contratista del Estado en el 2000, el gobierno de Hipólito, con 22 años. Y no, total, el gobierno, el Estado ha cambiado de esa época a ahora. Bueno, del 20, del 16 al 20, ha cambiado. En el 2024 ha cambiado prácticamente un 180 grados, yo diría. Claro. Cuando yo entré, mi papá me sienta y me dice, mira, yo tengo 40 y pico de años, manejé posiciones en el Estado, yo conozco el Estado de cabo a rabo y esto. Te voy a dar 2 recomendaciones. Las he aplicado al pie de la letra. La primera es que cuando yo entre, como yo vengo del sector privado, yo vengo con otra mentalidad y que lo que yo voy a encontrar ahí puede ser cosas que me molesten y que yo quiera tomar represalia, por decirlo así. Y que yo lo que tengo que hacer es hacer una auditoría de la gestión pasada, como en efecto la hice, y pasar una raya de pizarra y la gente va a hablar o no de lo que tú hagas o dejes de hacer. O sea, tú lo que tienes que dar resultado después que tú entres ahí. Y olvídate de eso, que la información está ahí y si las autoridades pertinentes quieren hacer uso de eso, ahí está la información. Punto. Tú no tienes que enfocarte ni invertir tiempo en caerle atrás a nadie, ni sacarle nada a nadie, ni mucho menos. En efecto, eso yo hice. Y lo segundo fue que me dijo, nunca deje de recibir los compañeros del partido. Y yo he cumplido a cabalidad. Me he pasado inclusive, yo creo, porque hay gente que ha ido 6, 7 veces. Tú siempre los recibes. Y siempre los recibo. Claro, con una agenda, porque en principio cuando yo entré, yo comía a las 6 de la tarde porque arrancaba, no te dejaban trabajar. 50 gente abajo. O sea, y ya tú sabes. Entonces decidimos poner una agenda y ponerle con tiempo. A veces la gente me escribe, me dice, y escribe mi secretaria, le dicen para un mes. Ay, pero eso es mucho tiempo. Bueno, lo que pasa es que hay mucha gente adelante. ¿Tú entiendes? No es que yo no quiero, y además tengo que trabajar. Hay mucho compromiso. Entonces, nada, el asunto es que entramos a la casa con una idea, la hemos ido llevando a cabo, pero podemos sentirnos orgullosos, y lo he dicho en reiteradas ocasiones a mi equipo también, de lo que hemos podido lograr en tan solo 4 años. El presidente nos pidió que nos quedáramos en la institución. Eso nos abre un abanico de oportunidades, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, de dejar una CAS totalmente transformada. Lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo, lo que tenemos en proceso de ejecución, va a ser algo histórico y algo sin precedente en la CAS. La transformación que estamos llevando a cabo, vamos a mejorar el servicio aún más. La producción de agua va a mejorar mucho más. La cercanía a la gente con el plan de zona que vamos a ejecutar, que estamos... El problema es que, el tema que tenemos es que no podemos decirlo ahora mismo, que lo vamos a ejecutar mañana, porque en el Estado se lleva un proceso de licitaciones, de esto, pero el plan abarca desde un catastro actualizado, que tenía 20 y pico de años sin actualizarse, para saber a quién le llega el agua, a quién no, quién tiene pozo, quién no tiene pozo, quién tiene acometida, quién no tiene acometida, quién paga el agua, quién no, si es una vivienda, si es una casa, si es un edificio, si es un comercio, negocio, si tiene pozo, si no tiene pozo. O sea,
eso es parte de la transformación que vamos a hacer en la CAS. Equipamiento, estamos licitando el equipamiento. O sea, imagínate tú, nosotros ahora mismo tenemos 2 grúas, por ponerte un ejemplo, 2 grúas para la institución completa, o sea, para el Gran Santo Domingo y el distrito. Entonces, cuando tengo una grúa con 7 equipos que tengo que cambiar, la tengo ocupada, y hay otra que están ocupadas, y necesito instalar esos 7 equipos al mismo tiempo. Entonces, en vez de durar 2 o 3 días que pudiera durar, dura 10 días, 15 días. Entonces, eso va en detrimento de la ciudadanía. Entonces, en esos aspectos, las soluciones de avería, que de 1 a 7 días, que antes era 15 y 20 días, ahora es 1 a 7 días, la idea es llevarla a 24 horas menos. O sea, es una respuesta más eficiente a las necesidades de la población. Pero también venimos con la rehabilitación del 80% de los acueductos del Gran Santo Domingo, que producen agua en el Gran Santo Domingo. O sea, eso va a traer al traste una mejoría sustancial en la producción de agua, en las presiones, que a veces hay sitios altos que llega un chorrito porque no hay presiones suficientes. Pero también vamos a tener un almacén con equipo, vamos a tener suficiente tubería para cubrir las necesidades básicas en ese sentido. O sea, una transformación nunca antes vista en la CAS y se va a sentir en la población de manera importante. Ya nos pasó en Santo Domingo Este con el acueducto de Barra de Salinidad. Nosotros anunciamos, dijimos que íbamos a hacer la ampliación, lo estamos haciendo. La ampliación es que está produciendo 4 metros, lo vamos a llevar a 6 metros. O sea, vamos a aumentar un 50% de la producción. Pero los equipos que estaban en esos 4 metros lo que estaban produciendo era 2 metros y algo. Porque los equipos tenían 20 años sin ponerle la mano, ni mantenimiento ni nada. Y hicimos un proceso, se hizo está haciendo el acueducto de Barrera. Cuando el presidente inauguró la rehabilitación de los 4 metros cúbicos, ahí está el resultado en Santo Domingo Este. Las quejas de 100 que habían, es normal que te haya 1 o 2 en ese sentido. Y cuando venga la ampliación, va a reducir aún más las quejas en Santo Domingo Este y en Santo Domingo Norte, que va a mejorar. Por eso nosotros decimos con tanta seguridad que cuando hagamos esa rehabilitación, lo que tiene que ver el Distrito Nacional y Santo Domingo Oeste, la mejoría va a ser sin precedente en ese sentido. ¿Cómo ha sido trabajar con el presidente Luis Abinader? Háblanos de esa experiencia, porque él también viene del sector privado, igual que tú. O sea, han combinado la visión del sector agua, claro, aquí en el Gran Santo Domingo. ¿Cómo ha sido esa interacción tuya y el presidente Abinader? Tengo que decirte, y esto yo no tiendo nunca a dar coba, vamos a decir. Pero yo creo que este país se está dando un lujo de presidente. Es una persona que le ha dedicado todo el tiempo. O sea, el tipo trabaja 18, 19 horas, una locura. Te escribe a las 2 de la mañana. Y a veces con casos hasta, que yo diría, banales. Una situación de una tubería que se rompió en un barrio, que hay dirigentes que le escriben a él. Y él me manda la información y yo digo, wow, el tipo le dedica está atento al WhatsApp, a todo. O sea, una cosa, es una persona accesible. O sea, y tiene el país en la cabeza. Cuando nosotros hacemos las reuniones de gabinete, que las hacemos prácticamente todos los martes, prácticamente no todos los martes, ahí están todos los directores y ministros que tienen que ver con sector agua, con construcción. No solamente el gabinete de agua, el gabinete de ingeniería se ha convertido más amplio. Y ahí incluye medio ambiente, el Ministerio de Medio Ambiente, incluye en algunas reuniones el Ministerio de Planificación y Economía, y incluye también en algunos casos presupuesto, contraloría, compras y contrataciones cuando tenemos temas. O sea, es una reunión sumamente dinámica. Entramos normalmente 5 y media de la tarde, terminamos 8, 9, 10 de la noche a veces. Y el presidente, cuando digo que tiene el país en la cabeza, que él empieza con cada uno de los funcionarios. Fellito, dime, ¿cómo vamos con este acueducto? ¿Cómo vamos con la cañada? ¿Cómo vamos con aquello? O sea, él te hace un careo, un examen. ¿Cómo vamos con esta obra? ¿Cómo vamos con esto? Y pregunta, y esto y aquello. Y se hace partícipe de los proyectos de cada área. Lo hace con INAPA, lo hace con el Ministerio de Obras Públicas, lo hace con la Dirección Provincial, lo hace con
con EGI, lo hace con el INDRE, o sea, con el MIBET, todas las instituciones que tienen que ver Con construcción. con construcción, él hace un careo a cada uno en cada reunión. Y por eso te digo, y él a veces pregunta, ¿y qué pasó con tal obra en tal sitio? O sea, ya él tiene la información de que ver que sus ministros o no estén dando resultados. Y cuando hay una situación importante, él a cualquiera de nosotros nos la envía y dice, ponen atención, ¿qué pasó con esto? O sea, está sumamente pendiente en esos aspectos. Y eso para mí, yo nunca he trabajado en el Estado, pero yo creo que yo nunca había visto un presidente que estuviera tan comprometido con las soluciones y con la mejora del país. Hemos visto en tu gestión que le has dado mucho seguimiento al tema de las cañadas en los diferentes barrios, que vemos que el Gran Santo Domingo ha sufrido por años esos temas. Incluso vimos en estos días con el tema de las cañadas de Guajimía, Sí. que han inaugurado unos apartamentos. ¿Cuál ha sido ese enfoque de las cañadas y cuántas han restaurado aquí en el Gran Santo Domingo? Tú sabes que cuando entramos allá, una de las cosas que yo tenía un compromiso era con mi circunscripción. Yo te dije al principio que cuando yo comprometo mi palabra es porque lo voy a hacer y cumplo mi compromiso y la gente confía mucho en mí cuando yo digo una cosa. Por eso cuando me dicen, no, que usted dijo tal cosa, yo a veces le enfrento y digo, no, yo no dije eso, yo dije esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque yo soy muy claro a la hora de comprometer la palabra. Y en el caso de la circunscripción número 2, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, nosotros hemos intervenido nada más la circunscripción número 2. Hemos intervenido 42 kilómetros de cañada, pero nada más la circunscripción número 2 del Distrito Nacional. Hemos completado una parte importante de los jardines del norte. Una parte de los ríos que la vamos a completar, que está en licitación, que la vamos a completar, adjudicado, la vamos a completar ahora, para completar el ciclo completo de los ríos. Villa Marina. Estamos haciendo los girasoles, con 2 contratistas para terminar lo más rápido posible. Estamos haciendo Arroyo Manzano, Los Peralejos. Eso nada más en la circunscripción número 2. O sea, prácticamente a Cristo Park, que ese fue un proyecto que increíblemente, las cosas de la vida, yo siempre cuando caminaba a la circunscripción, yo decía, ¿por qué el gobierno, el ayuntamiento? En esa época yo decía el ayuntamiento. O la CAS, o el gobierno, ¿por qué no interviene esto y hace un parque? Qué sé yo, algo chulo, digo yo en mi mente en esa época. Y las cosas de la vida, Dios y el presidente Luis Abinader me dio la oportunidad de estar en la casa. Entonces ya yo prometí eso. Claro. ¿Entiendes? Además que era un sueño que tenía la comunidad, pero también que tenía yo como dirigente y como desarrollador. Yo decía, aquí hay que hacer algo. Y empezamos con la cañada de Cristo Park, que también es otra de las cañadas. O sea, en la circunscripción número 2, yo pienso que nosotros vamos a dejar lo que tiene que ver en cañada más de un 80%. Porque hay unas cañadas que son bastante grandes y son sumamente costosas. Por eso no te digo el 100%. Pero sí, en esta gestión, en nada más la circunscripción número 2, vamos a dejar más del 80% de las cañadas resueltas. Pero estamos haciendo 42 kilómetros de cañada y hemos entregado 17. Pero de esos 25 que quedan, están intervenidos en más de un 60-70% en diferentes ámbitos. Y en los próximos meses vamos a ir entregando poco a poco. En esa cañada nosotros hemos intervenido, es transformador. Y yo al principio del gobierno le decía al presidente, presidente, todos los gobiernos, todos los presidentes hacen escuelas, asfaltan calles, hacen seres contenes, hacen hospitales, hacen infraestructuras que son sumamente importantes, hospitales que son sumamente importantes, pero ningún gobierno se ha enfocado en las cañadas. Y cuando yo le presenté la primera inauguración que tuvimos fue en Santo Domingo. Una de las primeras inauguraciones fue en la cañada no sé si fue el Manguito o en Santo Domingo Norte. Y el presidente llega en su vehículo y cuando se desmonta me dice, estamos en la inauguración, me dice, vean, Cafellito, ¿dónde es la cañada? Yo le dije, estamos abajo de ella. Y él dijo, ¿cómo? ¿Y esto es? Y de ahí él dijo, vamos a hacer una reunión. Y reunió todos los directores de medios del país. Y le presentamos la cañada. Y cuando los mismos directores de medios veían los antes y los después de lo que habíamos hecho en ese momento, quedaban impactados. Pero yo siempre decía que no es el impacto que tuve en la foto, es el impacto que
causa en la ciudadanía que vive alrededor de las cañadas. Social y de salud también. Tú, Ramón, yo que tú sepas, mira, la gente cuando vienen las crecidas ya no se mortifica porque no se van a inundar sus propiedades. Segundo, le mejora las viviendas y el entorno en ese aspecto. La salubridad. Ya no van a tirar la basura ahí y terminen en el río, sino que ya tiene acceso para que las instituciones del Estado como ayuntamientos y electricidad puedan acceder. Le ponemos agua potable, si no tenía tubería de agua potable, y le canalizamos las aguas negras en una tubería paralela a la cañada, que eventualmente hay que conectarlas. En algunos casos la hemos conectado, pero en otros hay que conectarla a las plantas de tratamiento de los lugares. O sea, es una transformación de 5 o 6 aspectos en la calidad de la vida de la gente. Y eso para nosotros nos llena de orgullo. Hasta ahora nosotros hemos entregado más de 500 apartamentos y más de 150 viviendas construidas y más de 600 remozadas. Y no te estoy incluyendo ahí todas las que pintamos alrededor de Cristo Park, no están incluidas ahí. Y que se le pusieron zinc y se le arreglaron el entorno en esos aspectos. O sea, es algo transformador. Y nosotros apostamos que para el año que viene nosotros vamos a tener los 42, tal vez un poco más de 42 kilómetros. Y yo entiendo que la gestión completa aspiramos a sobrepasar los 50 kilómetros de cañada. Pero es un proceso que hay que ver la disponibilidad de los recursos en el transcurso de los años. Tú sabes, escuchándote hablar, mencionando todas las obras que has venido haciendo en los diferentes sectores de la gran capital, me acuerda mucho a Don Fello, y cuando yo andaba con él me decía, ese parque lo hice yo, esta calle la hice yo, esta casa cultural la hice yo cuando fui síndico. O sea, ¿cómo ha sido para ti trabajar en la gran capital, donde él fue alcalde en 2 ocasiones, trabajar bajo ese legado del doctor Fello Suberví, que yo sé que donde quiera que tú vas te dice, yo trabajé con tu papá, o yo te cargué, me dice. Yo te cargué. O sea, ¿cómo es para ti ser funcionario público y tener el legado de ser hijo de Fello Suberví? Tú sabes que tiene varias vertientes. Es bueno porque te abre muchas puertas. Y más como ha sido mi papá en su historia, en su vida personal y pública. Pero también es un compromiso que uno tiene porque uno tiene un norte. O sea, yo tengo que buscar la forma. Yo siempre digo, es difícil, de cómo superar a mi papá. Y cuando digo que es difícil, yo siempre he dicho que los presidentes, los políticos, te hacen un favor de 1.000 millones. Pero mi papá ha hecho 1.000 millones de favores de a uno. Yo creo que, y no sería parte interesada, pero tengo que decirlo. Yo creo que en la historia de la República Dominicana no ha habido un político que haya hecho más bien y ha ayudado más gente que mi papá. Y te digo, es un compromiso, es una mochila que uno lleva. Y nosotros estamos trabajando en ese norte. Y yo tengo en mi oficina, yo tengo un librito de los últimos 4 años que, 24-98, que él fue alcalde. Y es impresionante. ¿Un librito o un libro? Un libro. Hizo cañada, asfaltó calle, hacer y contener, hizo acueductos periurbanos. En ese momento, imagínate, en Guanuma, como tú llevas una tubería para allá en esa época. Ahora lo que hizo un tanque y lo que le llaman el elevado de la 27 fue el que lo inició. Él comenzó con un tema visionario. Comenzó el elevado, inclusive tumbaron una parte, pero se conectaron de una parte que él empezó en ese sentido. O sea, no se centró solamente en un ayuntamiento a recoger basura. Hizo play, sin ser el ministro de Deporte. Hizo cancha de basquetbol. Hizo centros culturales. Hizo biblioteca. O sea, él hizo un gobierno de ciudad realmente, que es lo que están llamados las alcaldías a hacer. Y para nosotros es un orgullo y un compromiso de seguir su legado en ese aspecto. Y en ese sentido vamos. Hemos mejorado bastante, hemos avanzado mucho en el tema agua, nos queda mucho camino por recorrer, pero sí estamos hablando de una deuda acumulada de más de 25 años y que tratar de por lo menos terminemos esta gestión en 8 años, llevarla, si no a niveles ya cercanos a esa deuda acumulada, por lo menos sobrepasarla. Ya concluyendo, tú eres una de las figuras más potenciales del PRM, fundador, presidente del PRM
en la capital, has aspirado a diputado, estás haciendo una buena gestión en el gobierno del presidente Abinader. ¿Qué sigue con Fellito Suberví para el 2028? Bueno, yo creo que es muy temprano hablar de cualquier otra aspiración. Ya la gente me aspira dentro del grupo de lo que aspira. Yo realmente no le voy a decir que no a nadie. Pero yo creo que es muy temprano. Aquí te dije que hay unos procesos que tenemos que agotar, que están ahí al doblar de la esquina. Y yo pienso que lo más importante aquí en este momento es ayudar al presidente a que haga un buen gobierno, una buena gestión. Entonces, con una buena gestión que tú hagas y con un buen manejo que tú tengas con la gente, eso es una campaña que tú estás haciendo al final, ¿entiendes? Entonces, ¿qué mejor manera de hacer una buena gestión, hacer una buena campaña con una buena gestión y ayudando al presidente, ayudando al país, ayudando al gobierno, y después decidiremos si aspiramos, si no aspiramos? El destino y la política es, como te dije ahorita, es coyuntural y es el momento. Yo pienso que no hay que desesperarse, hay paciencia, somos muy jóvenes. Y seguir trabajando para el bienestar y la mejoría de la población, que ese es mi norte en este momento. Gracias, Fellito, por estar con nosotros, con el público que sigue Política Nacional y Revista Joven. Y para concluir, yo quiero que tú le envíes un mensaje a esos jóvenes que ven Política Nacional desde tu visión, tanto empresarial, pero también a nivel político. ¿Qué mensaje le das a los jóvenes? Yo siempre le invito a la juventud a que participemos en política, desde diferentes ámbitos. No tiene que ser en el ruedo político, en diferentes aspectos. Pero si no participamos y nos gusta criticar de la acera del frente, yo te invito a que cruces la acera y formemos parte de la transformación de este país, que necesita gente como ustedes, jóvenes, o como nosotros los jóvenes, vamos a incluirnos, para seguir, para construir un país que nos sintamos orgullosos y que en otras partes del mundo seamos un referente de nación. Y de la única forma que se puede hacer es a través de la política, transformando y participando en esos aspectos. Gracias, Fellito, y gracias a ustedes por seguir Política Nacional. Gracias a ti.